35 grados en esta jornada. Ya estamos listos con los cafeteros acá. Se los vamos a presentar en un instante. Vamos a hablar del legado del físico Stephen Hawking, que demuestra que no todo está hecho en la historia de la ciencia. El desafío entonces es estimular la indagación en los jóvenes, especialmente en el sistema educativo. Así lo plantea el doctor en educación Michael Canú, invitado por la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo cambia, Universidad Alberto Hurtado. Ya estamos listos para presentar a los panelistas de esta jornada. Y están con nosotros 2 de 3. Hay un tercero que se quedó atascado en Ñuñoa, aparece ahí por una de las calles más importantes, mucho tráfico. ¿No? ¿No viene? Ya. Están con nosotros Camilo Escalona, ex senador de la República, ex presidente del Senado, presidente del Instituto de Igualdad. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Jaime Mañalich, que viene de blanco entero como médico, ¿no? Por el calor que va a ser hoy día. Ah, ya. Ex ministro y director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián. No ha asumido ningún cargo, otra responsabilidad, nada estos últimos días, ¿no? Afortunadamente no. ¿No? ¿Por qué? Porque si más trabajo significa más ingresos. No siempre es así. ¿Sí? Más trabajo puede significar solo mucho trabajo y Ya. más dolor de cabeza. ¿Das boleta o das factura? No hay ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Tengo el sueldo empleado. Bueno, yo sé que vienen los panelistas hoy día con entusiasmo para hablar de los casos que hoy día están en la agenda pública y que dice relación con el caso Penta, el caso Cabal. Pero yo quiero plantearles también, como parte de la conversación, situaciones externas, pero que también tienen que ver con Chile, porque irradian hacia nuestro país. Este problema de la transparencia, de la corrupción, no es un problema únicamente chileno, a pesar de que algunos dicen que acá todo es muy reducido, la corrupción prácticamente está en unos niveles cero, ¿no? A pesar de los casos que se han conocido, que la transparencia es mucho más grande que en cualquier lugar del mundo. Pero digo que irradian porque el caso de la Iglesia Católica es sin duda una instancia muy importante, digamos, porque aquí hay en Chile más del 70% de la población se declaran católicos, algunos practicantes, otros observantes, en fin. Y estaba observando acá precisamente una crónica de Pablo Ordaz en El País, de los lobos que regresan al Vaticano, y habla de los sectores de la curia que atacaron a Benedicto XVI, tratan de impedir que Francisco acuerde con Italia el fin del Banco de la Santa Sede como paraíso fiscal, una cuestión que ha estado en la agenda hace ya bastante tiempo. Y dice en parte del artículo, como ya denunció el Observatorio Romano, Benedicto XVI era un pastor rodeado por lobos. Francisco es sencillamente un hombre solo, tal vez ahora más solo que nunca. Los miles de fieles que cada miércoles y cada domingo abarrotan la plaza de San Pedro en tiempo de Benedicto XVI, había que fletar autobuses de jubilados con bocadillo incluido, dice. No se pueden imaginar hasta qué punto Bergoglio sigue aislado y solo ante la resistencia de poderosos sectores de la curia. O sea, hoy día este Papa, según lo que describe la crónica, está rodeado de miles de fieles que concurren con entusiasmo y en forma voluntaria a contrapelo de lo que ocurría con el Papa anterior, pero que al mismo tiempo estaba rodeado por estos lobos de la curia. ¿Cómo se ve esta situación del poder en este contexto de una iglesia católica que tiene 2000 años de historia? Se los planteo para iniciar la conversación en torno a un problema que tiene que ver también con Chile, que es el concepto de poder, de cómo se ejerce, quiénes lo ejercen y de cómo el poder constituye un elemento esencial, pero al mismo tiempo de conflicto. Yo creo, Sergio, si tú Camilo me permites, Escalona, que hay que comenzar por el comienzo, como dijo el Guaso. En este caso, ¿qué son los paraísos fiscales? Este es un problema de los más serios que tiene actualmente la globalización y que tienen los estados, que son aquellos países que permiten en su territorio la instalación de instituciones financieras que sin respeto a la normativa general de los estados permiten allí el depósito de documentos financieros y de recursos
incluidos naturalmente efectivos, que se retira de los países de origen con el propósito de no cumplir con las obligaciones tributarias. Es decir, el tema de los paraísos fiscales, llamémosle así popularmente, es un penta internacional, por así decir. El paraíso fiscal es aquel país que saca ventaja de la laxitud de sus mecanismos de control financiero para facilitar la instalación de activos que no tienen control. Entonces, cuando los estados realizan reformas tributarias, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Una gran cantidad de los activos se retiran en la dirección de esos paraísos tributarios. Es uno de los problemas que la reforma tributaria chilena aprobada el año pasado tendrá en su momento que evaluar, ¿no? Porque echa la norma, echa la maña, como dicen los juristas. ¿No? Por eso que la legislación tributaria de los países tiene que estar siendo permanentemente actualizada, porque se generan los resquicios, los orificios por donde se generan estos flujos, estos activos en destino a los paraísos fiscales o estados que están en una frontera nebulosa, en que algunos los consideran paraísos fiscales y otros no los consideran paraísos fiscales. Algunos operan en dirección a los activos de los países vecinos, esencialmente, otros operan como destino de activos de carácter internacional. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí cerca el caso de Uruguay, que da un conjunto de facilidades. Ellos consideran que no son un paraíso fiscal, hay otros especialistas que consideran que sí son un paraíso fiscal, que genera un conjunto de mecanismos para que se instalen activos provenientes de Argentina. Los otros casos más típicos son las Islas Caimán, etcétera, las Islas Vírgenes, ¿no? Situadas en lugares apartados, pequeños estados que tienen fronteras naturales en los cuales se depositan estos activos por miles de millones de dólares. Según los especialistas, las medidas tributarias que tomó Barack Obama en los Estados Unidos fueron virtualmente neutralizadas por el flujo de activos hacia los paraísos fiscales. Entonces, este es uno de los problemas del nuevo orden económico internacional. Desde mi punto de vista, este es uno de los problemas más importantes de la globalización, porque hasta ahora se han generado mecanismos para posibilitar las relaciones comerciales y el flujo de capitales, pero no se han generado los resguardos y los mecanismos que permitan conseguir eficientemente que los grandes consorcios, las megacorporaciones que operan a nivel internacional, no recurran al mecanismo de los paraísos fiscales con el objeto de eludir el pago de los compromisos tributarios que tienen en sus respectivos países y que ellos en consecuencia evaden llevando sus activos hacia los paraísos fiscales. Ahora, los estados debiesen llegar a acuerdos no solo en materia, por ejemplo, de la Corte Penal Internacional, no solo aquí tenemos al doctor Malich como especialista en el tema de salud, no solo la Organización Mundial de la Salud en los casos de las epidemias, no solo en los casos medioambientales, otros. Un tema urgente del punto de vista de los estados es un entendimiento que posibilite efectivamente que los paraísos fiscales no se transformen en un mecanismo que orada y en el fondo anula los sistemas tributarios de los diferentes estados. ¿Cuál es la visión que tiene Jaime Mañalich por esta situación del poder que es referido al principio en el Vaticano, pero que dice relación con esta disolución de este paraíso fiscal que significado el Banco del Vaticano, conocido también como el Banco Ambrosiano en su momento, involucrado en otros escándalos? Primero un comentario de salud, preocupación por Cecilia, que hemos escuchado que no puede reintegrarse todavía por razones de enfermedad. Un cariñoso saludo para ella. Y también felicitarlo a usted, don Sergio, porque cada día más delgado. Es una cosa que me produce una envidia terrible. Usted no ha querido confesar su secreto, pero espero que se sumó a la vida sana. Con el pasar de los días uno sepa cómo lo hizo, porque realmente es una cosa impresionante. ¿Y para qué lo hizo? Que eso es lo más importante, porque se disminuyen los problemas de depresión, en fin, de angustia también. De repente uno te calza la ropa. No, si los objetivos son muy claros, el problema es poder hacerlo. Respecto al planteamiento inicial que usted hace, Sergio, dos comentarios. Primero, la autoridad.
evidentemente nosotros desde el principio de los tiempos, desde que vivíamos en clanes, necesitábamos, apelábamos a alguna autoridad que a lo mejor estaba en una figura semisacerdotal, chamánica o en los ancianos, pero la comunidad necesita depositar su confianza en una autoridad. Y esa autoridad se legitima luego, se legaliza, por así decir luego, por el concepto de que es de derecho divino, vale decir el rey representa a la divinidad, o el faraón o quien fuera, o un arreglo, si se quiere, de monarquía constitucional, vale decir nosotros le damos la autoridad a este señor, se la reconocemos en cuanto delegamos en él el poder para gobernarnos, o como es en nuestra democracia hoy día. Y en ese sentido, la primera alusión a la que hace tiene que ver precisamente con la legitimidad de la autoridad, y es eso lo que está en juego en el ejemplo que se señala del Vaticano, en los ejemplos que hoy día tenemos tan dolorosos desde el punto de vista político en Chile, en las preocupaciones que ha manifestado incluso en tono humorístico. Yo no he visto nada más políticamente importante y trascendente y heroico que la rutina de Yerko Puchento el jueves de la semana pasada en el canal 13 de televisión. Vale decir, realmente tenemos una crisis de autoridad independiente de la ley, independiente de las formas, que es una crisis de confianza, y esa creo que es un gran problema. Respecto a lo segundo, de los paraísos fiscales, no siendo economista, yo pienso que Piketty, que estuvo hace poco en Chile, Thomas Piketty, autor de este libro El Capital, en el siglo XXI. El siglo XXI, en una especie de reedición un poquito soberbia del libro de Marx, El Capital. Él señala algunas cosas que son relevantes, y es, en primer lugar, que el rendimiento del capital es mucho más alto que el rendimiento del trabajo. Vale decir, para un inversionista le rinde mucho más sacarle partido o lucro a su capital que invertir en trabajo, y eso es un grave riesgo para todo nuestro planeta. Y de hecho, cuando se producen desaceleraciones económicas, se produce un efecto paradójico, y es que la inequidad aumenta violentamente. ¿Por qué? Porque se pierden puestos de trabajo, se pierde remuneración, y en cambio el capital, gracias a los mecanismos que describía don Camilo, puede aumentar incluso su rentabilidad. Y es por eso que cualquier movimiento de regulación, por así decir, de mercados y de paraísos fiscales, requiere acuerdos internacionales que son muy difíciles de lograr. Recién Suiza se está abriendo algunas investigaciones y está respondiendo a algunos llamados de gobiernos de todas partes del mundo. Se mencionaba el ejemplo de Uruguay, que goza de un bienestar socioeconómico un poquito inédito en Latinoamérica, gracias en parte a que es un paraíso fiscal que tiene rentas de capital de otros, muchas veces de dineros no claramente habidos. Y recuerdo el ejemplo de un conocidísimo actor francés, Gerard Depardieu, cuando el primer ministro francés le dijo, voy a imponer una tasa de 80% sobre las ganancias de las utilidades de capital de los más ricos. Lo que él hizo fue nacionalizarse ruso, vale decir, inmediatamente escapó, una persona que es relativamente de izquierda, conocida, escapó del imperio del control financiero del gobierno francés y se fue a refugiar a otro lugar para no pagar los impuestos que el gobierno quería, al punto que el gobierno francés de izquierda tuvo que recortar estas tasas tributarias para los más ricos, porque lo que ocurría, y Camilo hace una advertencia en eso, lo que ocurrió inmediatamente es que el capital no tiene frontera, vale decir, inmediatamente se fuga de aquellos lugares donde las condiciones se le ponen más rígidas o adversas. Me imagino que Gutenberg Martínez algo alcanzó a escuchar mientras venía desde Ñuñoa hasta Santiago Centro. Está impresionado de nuestras reflexiones. Llegó anonadado. No, yo lo voy a tomar más primero la referencia respecto al Vaticano, porque yo creo que es una cosa interesante para quienes nos escuchan. Yo creo que no cabe ninguna duda que el Papa está realizando una verdadera revolución en la Iglesia
católica. Y parte de esa revolución es un cambio muy sustantivo en la curia, es decir, en todo lo que son los obispos y cardenales que residen en el Vaticano y que conforman parte de la burocracia en el buen sentido de la palabra, digamos, del Estado del Vaticano. Y que por la tradición de toda organización, todos aquí sabemos que hay escritos ya bastante antiguos que indican que toda organización en la cual sus miembros tienden a mantenerse durante mucho tiempo en niveles jerárquicos tiende a generar oligarquía. Esto es un conjunto de personas que se van constituyendo en tenedores del poder permanente y que por tanto tienen una visión respecto a la máxima autoridad como que son las autoridades máximas las que pasan y los que verdaderamente quedan son ellos, y que se sienten en una situación de tentadores del verdadero poder de un modo mayúsculo. Yo creo que el Papa desde un principio ha dicho que va a ser un cambio importante en la curia, y por eso que ahí hay yo diría una verdadera confrontación. Se ha traducido eso, si ustedes se recuerdan, en la última conferencia de obispos que hizo en relación a temas de la discusión de este tiempo, los temas en relación a los divorciados, en relación a temas de familia, a temas sexuales, al tratamiento de personas en esos rubros, en que fue una conferencia disputada, en que hubo mucho debate y en que el Papa avanzó, se manejó con prudencia e hizo un discurso final que no fue de cierre del tema, sino que de anuncio de una segunda conferencia en que iba a seguir avanzando en el tratamiento del tema. No es ningún misterio que en el Concilio Vaticano II hubo sectores conservadores y sectores más progresistas. Eso se vuelve a repetir. El problema es que se mezcla esto con estas oligarquías que en algunos casos, aparentemente, también adoptan a veces malas prácticas. Y cuando esas malas prácticas se juntan con la administración de dineros como el Banco Ambrosiano, eso genera mayores problemas. Si observamos lo último, en lo que va de la administración, por así decirlo, del Papa en torno al Vaticano, hay una transformación en el cuerpo de cardenales que es relevante. Paso a paso, él está incorporando a los sectores del mundo, a los católicos no europeos y no italianos, al cuerpo cardenalicio con derecho a voto en el mismo. 20 cardenales hace, no sé, 2 o 3 semanas, y creo que 20 más hace un mes o un par de meses atrás. Eso también tiene importancia en el contexto del cambio de la curia. Ahora, como todo proceso en una institución que es como un acorazado o un portaaviones antiguo, se hace, una institución de más de 2000 años se hace a un determinado ritmo, pero yo creo que el Papa está dando una bonita pelea, tanto en lo público como en lo que podríamos decir en este caso en lo privado. Se cuentan anécdotas sobre la materia. Yo voy a contar una que no me consta si es veraz, pero decir que cuando el Papa fue recién nombrado, paseando por el Vaticano, se le acerca un obispo de la curia. En esa actitud del que se acerca un poco condescendiente a una autoridad importante como fue el ministro, por análisis. Nosotros con Camilo nunca hemos tenido la oportunidad de estar en el poder, digamos, el ministro aquí sí lo tuvo, digamos. Nosotros hemos sido ciudadanos a lo más parlamentarios, así que no hemos tenido esa oportunidad. Bueno, entonces se le acerca en esa actitud del subordinado condescendiente, y el Papa muy solícito le pregunta: ¿y usted qué es lo que hace? Y él le señala un trabajo burocrático dentro del Vaticano.
¿Y cuál es su horario de trabajo? Supongamos una cosa como normal, digamos, de 9 a 5 en términos europeos. Y después de las 5, ¿qué es lo que hace? Bueno, me voy a mi apartamento aquí en el Vaticano. ¿Y no cree, le dice el Papa, que usted podría trabajar, hacer eso mismo en mediodía, en la mañana? Bueno, el tipo empieza a confundirse. Resultado, le dice, mire, hay una parroquia en las zonas suburbanas de Roma, en la cual tenemos un problema de falta de sacerdote, hay un solo sacerdote, por lo tanto reduzcamos su jornada en lo que es su actividad actual y en la tarde usted se traslada a cumplir funciones de sacerdote, porque yo supongo que usted entró al sacerdocio no para hacer una tarea burocrática, sino también para hacer una tarea pastoral. Entonces el comentario que me comentó alguien que ha sido embajador y es embajador, digamos, en el Vaticano, es que después de eso no muchos se acercaban condescendientemente a saludar al Papa en los pasillos del Vaticano. Yo creo que él está haciendo una verdadera revolución. Bueno, y a partir de esto que se ha conversado hasta ahora, ¿nos queda tiempo? Nos queda casi nada. Porque hagamos una pausa, ¿no? Bueno. Sí, hagamos una pausa. Aquí en el Primer Café, una nueva mañana en Cooperativa. Tenemos temas para los próximos minutos, aparte del caso Penta, el caso Cabal. También está la colusión de las farmacias que volvió al primer plano. Ahí Jaime Mañalich tendrá algo que decirnos porque fue ministro de Salud y conoce de cerca el problema, pero ustedes también me imagino que tienen opinión. Navega en tu nueva tablet Acer W1 con Windows 8 mientras escuchas a tus grupos favoritos de Lollapalooza. Incluye 1 tera de almacenamiento gratis OneDrive. Acer Windows 8 trabaja mejor y diviértete más. Acer, auspiciador oficial de Lollapalooza. Volvemos en un instante con los señores Gutenberg Martínez, Camilo Escalona, Jaime Mañalich, aquí en el Primer Café, en una nueva mañana en Cooperativa. Palabra sonora de Marcos Concha. Administración de empresas, economía, gestión de personas, responsabilidad social empresarial. Son algunas de las áreas en que la Universidad Alberto Hurtado imparte sus programas de posgrado y educación continua. Facultad de Economía y Negocios. Universidad Alberto Hurtado. El verdadero nombre de Jack White es John Anthony Gillis. El apellido White lo optó cuando se casó con Meg White, con quien formó The White Stripes. ¿Y esto cómo lo sé? Porque estoy navegando en mi nueva tablet Acer W1 con Windows 8 mientras escucho mis grupos favoritos de Lollapalooza. En Acer pensamos que las cosas no solo se dicen, se hacen. Haz que la música se escuche en tu tablet Acer W1 con Windows 8 y que incluye 1 tera de almacenamiento gratis en OneDrive. Acer Windows 8, trabaja mejor y diviértete más. Acer, auspiciador oficial de Lollapalooza. Dirección educacional, pedagogía y didáctica, políticas educativas. Son algunas de las áreas en que la Universidad Alberto Hurtado imparte sus programas de posgrado y educación continua. Facultad de Educación. Universidad Alberto Hurtado. Llegó el momento, queda muy poco para que la alegría y la motivación inunden cada esquina de Santiago y para que tú seas el motor que impulse a 28.000 runners hasta llegar a la meta. Este 12 de abril sal a la calle y apoya a los runners que participarán en el Entel Maratón de Santiago. Conoce los circuitos en maratondesantiago.com. Entel Maratón de Santiago. ¡Vamos todos! Auspician Entel, Adidas, Gatorade, Salcobran, BCI Vida, Carosi, TVN, Mitsubishi, Red Salud UC, Diario La Tercera, Radio Cooperativa. Proyecto financiado con donaciones acogidas a los beneficios tributarios de la Ley del Deporte. Te conviene Santa Isabel. Me conviene porque mis 60 acá cuentan. Si tienes más de 60 primaveras, no te pierdas los martes sesenteros con un 8% de descuento en el total de tu compra. Santa Isabel te conviene día a día. La Libertadores se vive al aire libre. Este martes, a partir de las 7 de la tarde, turno tricolor. El tercer representante nacional viaja a Uruguay al rescate de puntos. Montevideo Wanderers frente a Palestino. En directo, Copa Libertadores. Este martes, 7 de la tarde, al aire libre. Cooperativa, radio oficial de Entel Maratón de Santiago. Teatro Caupolicán presenta María Rita en Chile. Por primera vez la hija de Elis Regina, múltiple ganadora de premios Grammy.
la voz femenina de bossa nova más importante del momento. María Rita, sábado 21 de marzo, 21 horas. Entradas, Ticketek, Falabella, Cines Hoyt y sin cargo por servicio en Tienda K Música, Galería Interprovidencia Local 99 y Teatro Caupolicán. María Rita en Chile, 21 de marzo, 21 horas. Mejor que encontrar plata en una chaqueta que tenías guardada. Mejor que ir a almorzar y que pague el jefe. Mejor que cualquier cosa es pedir un crédito y no pagar 6 cuotas, porque son gratis. Nuevo crédito sabático de Scotiabank. El nuevo crédito de consumo que sortea 30 premios de 6 meses de cuota gratis. Pide tu crédito hasta en 72 meses plazo. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr. Más información en scotiabank.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos de su banco en www.sbif.cl. A los 9 meses tuviste la posibilidad de nacer. A los 3 años de tararear tu primera canción. A los 10 de descubrir tu banda favorita. A los 15 de subirte a un escenario. Y hoy tienes la posibilidad de vivir Lollapalooza como nunca antes. BTR te invita a vivir un Lollapalooza inolvidable. Por primera vez en Chile, vive Lollapalooza en tu televisión. Este 14 y 15 de marzo, solo para clientes BTR en el canal 698 y 699 y también en HD. Eres BTR, eres Lollapalooza. BTR, vívelo hoy. Cámara Chilena de la Construcción, por un país mejor. Hola, soy Felipe, doctor, y yo construyo calidad de vida para mis pacientes. Mi nombre es Daniela, soy discapacitada y yo construyo igualdad de oportunidades. Soy Manuel, ingeniero civil, y construyo puentes que acercan y unen a miles de personas. Porque construir Chile es obra de todos. Los constructores estamos trabajando por el desarrollo de un país mejor. Sigamos avanzando juntos. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. 21 grados. 21 grados en Santiago. Cooperativa. 9:30. En una nueva mañana en Cooperativa, seguimos compartiendo el primer café. Haz que la música se escuche en tu nueva tablet Acer W1 con Windows 8. Incluye 1 tera de almacenamiento gratis en OneDrive. Acer Windows 8 trabaja mejor y diviértete más. Acer, auspiciador oficial de Lollapalooza. Estamos en el primer café, una nueva mañana en Cooperativa con los señores Gutenberg Martínez, Camilo Escalona, Jaime Mañalich. Hay varios casos que ameritan conversación. Por ejemplo, en el caso Penta, han emplazado a Sebastián Piñera que se refiere a este caso. Por otra parte, la UDI ha convocado a un cónclave en medio de todas las críticas a su presidente. La CPC, la Confederación de la Producción y el Comercio, está analizando la formalización en este momento. Los grandes empresarios están reunidos. También hay una formalización por fraude al fisco y negociación incompatible al senador independiente de Magallanes, Carlos Bianchi. Está el caso Dávalos Luxich, la empresa que compró terrenos de Cabal, se querella por estafa contra la nuera de la presidenta de la República. Y está el caso también de colusión de la farmacia, que tiene un nuevo capítulo. El Tribunal de la Libre Competencia determinó sanciones, pero ahora la Fiscalía va por responsabilidades individuales, porque dice que aquí hay situaciones penales que no están resueltas y que tendrían que pagar con cárcel. Hasta 5 años de cárcel se ha pedido para los ejecutivos involucrados en la colusión de la farmacia. Yo no sé cuál de los temas les interesa más en este momento para conversar. Permítame un comentario sobre la transparencia. Yo creo que ese es un tema clave de la democracia, porque es lo que permite que la ciudadanía pueda tener seguridad, que las instituciones están funcionando como corresponde, como se debe. Y bueno, nosotros hicimos un avance legislativo sobre los temas de la transparencia. Creo que eso han sido muy importantes y significativos, desde el derecho a que el ciudadano, cuando consulta a un organismo del Estado, se le responda en un plazo y de manera formal, hasta el conocimiento del conjunto de los antecedentes que permiten que los organismos públicos tomen decisiones, como presentar un proyecto de ley,
como corregir un proyecto de ley, como presentar una indicación, como en un conjunto de materias en que las acciones del Estado significan movilizar una cantidad significativa de recursos, sean del sector público o del sector privado. Por ejemplo, cuando se legisla la ley de pesca, cada una de esas disposiciones está afectando intereses concretos, está significando que un sector recauda más o que un sector recauda menos. Y todas estas materias, dice relación con las farmacias, los riesgos de colusión, el sacar recursos del país hacia paraísos fiscales, como conversamos al comienzo, faltas a la probidad de la autoridad, problemas de probidad en servicios públicos. Ahora el país, por ejemplo, se acerca a un gran debate sobre el tema de la regionalización, lo que significa trasladar un volumen de inversiones enorme, de grandes proporciones, a una nueva entidad, que sería el nuevo intendente, la figura que se va a generar con el Consejo Regional, con el cual va a dirigir en las regiones. Todo eso significa una exigencia de transparencia. Claro, para que la ciudadanía... Yo te agregaría, Camilo, que lo que significa el proceso de formalización en cuanto al nuevo proceso penal, porque nosotros hemos estado acostumbrados en los últimos meses a hablar de los problemas institucionales y de las fallas de la institucionalidad chilena y de las reformas y de los cambios que hay que hacer para evitar que se sucedan hechos como los que estamos habitualmente comentando. Pero yo creo que hay que valorar lo que significa la reforma procesal penal para los efectos del país, para los efectos de la ciudadanía, para los efectos de la transparencia, para los efectos también de los imputados, en cuanto a que se conoce un proceso públicamente. Esto en términos antiguos habría sido un proceso muy privado, en que los antecedentes estarían en lo que se denominaba antiguamente un juicio, un sumario, que lo estaría llevando solamente el juez, que probablemente estaría en custodia, que por lo tanto no se conocerían las declaraciones de los testigos, de los imputados. A lo más habría algún tipo de filtración que se demoraría X tiempo hasta que el juez declarara eventualmente una encargatoria de reo respecto a quienes así lo estimare, y ese juicio se podría demorar 3, 4, 5 años por la cantidad de personas involucradas que hay en esto y la cantidad de testimonios y de informes periciales que se requerirían, etcétera. Yo me sumo a la valoración de la fuerza de la justicia y de la democracia. Sí, claro. Sí, escuchemos qué nos dice Jaime Mañalich al respecto. Lo primero que quiero hacer presente es que a través de las palabras de Gutenberg, él está rindiendo un homenaje a la exministra doña Soledad Alvear. Merecido, sí. Tiene merecido. Algún vínculo, parece. Al alabar, ¿no es cierto?, los méritos de la reforma procesal penal. Me ha sorprendido el señor ministro. Claro, sorprendido. ¿No era tu intención de verdad? En parte no cabe ninguna duda, porque es una buena obra, Soledad, pero yo creo que efectivamente, te digo, si no hubiera habido algo de ese tipo, yo creo que la reacción ciudadana frente a un sistema judicial no transparente tramitando esto sería más negativa. Eso creo que es yo lo que quiero acentuar es el defecto de los médicos, que uno siempre tiene que tener presente los efectos adversos también de los medicamentos y los tratamientos. Bienvenida a las interrupciones, porque hace más dinámico el programa. Tú me interrumpiste porque yo iba a agregar una cosa que es un adverso que a mí no me gusta. Por favor. ¿Ya? Yo creo que toda la transparencia ha sido estupenda por lo que estaba recién comentando. Y creo que también esto al final favorece a los acusados, porque cualquiera sea el resultado final, es mucho más rápido que el anterior, que tenía a un acusado, lo podía tener 5, 6, 7, 8, 10 años pendiente de qué es lo que le iba a pasar. 16 años costó el juicio anterior, por el de Javier Vial, por la crisis bancaria del año 82-83. Exacto.
eso ya también es una garantía para el acusado. Lo que a mí no me convence mucho es esta transmisión televisiva. Eso es lo que iba a decir. Yo creo que eso lleva a un tipo de enjuiciamiento popular, porque no sé, la opinión pública no necesariamente entiende lo que significa la formalización. Pero ¿qué pesa más, el juicio popular o la transparencia en las acciones de las instituciones del Estado? Yo creo que los dos pueden jugar. Yo creo que son valores, pero hay que tener cuidado en el sentido de que es evidente que a los fiscales, sobre todo con este enfrentamiento ante la prensa y transformarse en figuras públicas, les viene mareo de altura. Y empiezan en realidad a actuar y a ser extraordinariamente sensibles al clamor popular respecto a lo que ellos deben decir o no decir o actuar. A mí me sorprendió enormemente, por ejemplo, que en la jornada de formalización de los ejecutivos del Grupo Penta y otros, un fiscal sacara pito de nada una alusión a un expresidente de la República para un aplauso en la galería. Creo que es una conducta indebida e indecorosa, que de hecho fue gravemente reprendida entre líneas por el fiscal nacional cuando dijo al final que su dicho era dile al tonto que es forzudo. Creo que en ese sentido el juicio público, la opinión pública que se forma puede ser extraordinariamente severa y equívoca. Quiero recordar que hace poco hubo un juicio público en la práctica contra un auxiliar de un jardín infantil, en el que la opinión pública y la prensa tenía una opinión muy sólida y la justicia terminó por declararlo absolutamente inocente, pero esa persona está condenada para siempre en términos de la opinión pública. Yo creo que eso es un riesgo del actual sistema. No sé si debe o no debe haber transmisión de televisión. Yo creo que es bueno que la haya, pero insisto, creo que a los fiscales se les debe exigir una prudencia enorme. Y lo otro que quiero resaltar como efecto adverso es que una parte sustantiva de la reforma procesal penal pasa porque el fiscal, a cambio de ciertas compensaciones, logre el acuerdo, que incluso tiene una figura legal que es la delación compensada en lo que tiene que ver con drogas, y que debe respetarse a ultranza, porque de lo contrario, de aquí para adelante lo que va a pasar, pasó con Bravo, que tenía un acuerdo con el fiscal para no ir a una medida cautelar de presidio, pasó con los ejecutivos del Grupo Penta, que tenían un compromiso contra su colaboración, que la dieron para no ir, y sin embargo la Fiscalía, y sobre todo por el empuje del Consejo de Defensa del Estado, que curiosamente se está transformando en una segunda Fiscalía, que no le corresponde, nosotros tenemos una situación en la cual esta colaboración de quienes tengan algo que decir, algo que ayude al proceso, en el futuro podría verse, insisto, gravemente limitada, porque en este juicio en particular no se cumplió lo prometido. Un elemento para el debate. Ustedes han hablado de opinión pública, podemos decir más específicamente de ciudadanía, ¿no es cierto? Y la encuesta de Cooperativa que conocimos esta mañana dice que 3 de cada 4 personas tienen mala opinión de los políticos. Y hay una pregunta que también sirve para la reflexión. Como esta era la pregunta textual. Como usted sabe, en días recientes de este mes de marzo fueron formalizados los imputados en el denominado caso Penta. Al respecto, ¿cree usted que se hará justicia en este caso, o más bien es de la opinión de que el caso Penta no se hará justicia? No se hará justicia, opina el 77,6%. Se hará justicia 18%. O sea, un contraste sumamente expresivo de lo que está pensando la ciudadanía a través de esta encuesta de Radio Cooperativa. Bueno, yo en Radio Cooperativa, en el blog de Radio Cooperativa, al que mando un articulito todos los domingos, hice un alegato en el sentido contrario de la conclusión a la que llega la opinión pública. Yo pienso que esto es un triunfo de la justicia y de la democracia, el proceso en su conjunto, ¿no? Yo asumo y creo que no podría haber un proceso institucionalmente perfecto, y en consecuencia deben existir problemas que afecten a las personas. De hecho,
el que uno de las personas que tuvo la sanción de privación de libertad preventiva haya tenido una descompensación al llegar al penal y haya tenido que ser hospitalizado, naturalmente, que es un hecho que no es deseable, porque la justicia en democracia es para poder sancionar lo obrado y no para afectar la dignidad de las personas, ¿no? Si hay un valor democrático básico es que el edificio institucional, el edificio del Estado de Derecho se levanta sobre el respeto irrestricto a la dignidad de la persona humana, y por lo tanto ese es un valor que no se puede olvidar de estar permanentemente presente. Pero a partir de ahí, el hecho de que la opinión pública pueda informarse que hay un conjunto de antecedentes que se exponen, hay defensores que dan su opinión, hay un juez que se da incluso un tiempo más allá del que se había pensado por todos los observadores, todos los articulistas de prensa, nadie había vaticinado, yo seguí de relativamente cerca el debate, nadie había vaticinado al comienzo de que el juez iba a dar su dictamen el día sábado, todos hablaron de plazos más breves. Se hace una verdadera clase de derecho penal. Que hizo, claro, una exposición de una hora y media, que es un lujo en cualquier facultad de derecho penal, como dice J. Martínez. Ese conjunto de factores... El aporte que hacemos los académicos aquí en el indican que hay un clarísimo fortalecimiento de la justicia y de la democracia en nuestro país. En consecuencia, no sé a qué obedecería ese estado de ánimo de tan fuerte irritación de la opinión pública que refleja la encuesta de Cooperativa. ¿No? ¿Fue posterior al sábado esa encuesta? Esta encuesta fue hecha precisamente el día viernes para el sábado. Claro. Yo creo que puede haber cambiado. Ahora, hay otro elemento para el debate también. Alguna gente dice que los diputados y senadores que se haya aprobado que han financiado su campaña por vías ilegales debieran hacer abandono inmediato de sus cargos. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con esta opinión? De acuerdo, 86%. En desacuerdo, 10%. Claro. Jaime Mañalis. Yo hay un cuento que todos conocemos de Hans Christian Andersen, que es el nuevo ropaje, la nueva ropa del emperador, y es un cuento muy didáctico. Ustedes recuerdan, unos malandrines convencen al emperador o al rey o a quien fuera, la reina, que van a vestirlo con ciertas telas que son para quienes son tontos, idiotas, son transparentes, no las pueden ver. Sin embargo, aquellos sabios, inteligentes sí las ven y ven la belleza de estas telas. Y por supuesto, ¿no es cierto?, sale el emperador a la calle y un niño ingenuo dice, bueno, el emperador está desnudo, esa es la verdad. Y yo creo que nos ocurre un poco de eso en este momento. Nosotros decimos, Chile es el país más pro del planeta, aquí no hay corrupción, y de repente, bruscamente, nos hemos encontrado en pocas semanas que estamos, perdón que use una expresión en chileno, en pelota. Vale decir, somos criticables desde el punto de vista de corrupción. No quiero que estar en ninguna escala porque no lo sé, pero somos tan criticables como cualquier otro país de Latinoamérica o del orbe. Y en ese sentido yo pienso que lo que estamos viviendo, la encuesta cooperativa lo señala, es una oportunidad, pero que tiene que traducirse en actos. Y para mí el acto fundamental es que la reelección de los parlamentarios sea limitada. Ningún diputado puede reelegirse más de una vez, ningún senador puede reelegirse más de una vez. Si un diputado es reelecto, la próxima posibilidad que tiene es ir al Senado o irse para la casa. De lo contrario, se produce, y eso es una cosa terriblemente lamentable, oligarquías de poder que controlan a la opinión pública, que controlan la legislación, que controlan el poder, a propósito de cierta formalización que va a haber hoy día en Punta Arenas, y cuyo único antídoto es que esto sea un cargo de responsabilidad ilimitada. Quiero recordar que en la antigua Grecia, los parlamentarios, comillas, el grupo de 120 o lo que fuera, encargados de hacerse cargo del gobierno de la ciudad durante un periodo, duraban máximo un año y no podían ser nunca reelegidos. Yo pienso que este es un problema muy serio de nuestra democracia,
que tiene que ser mirado aprovechando la crítica ciudadana, y si va a haber una reforma constitucional, insisto, los parlamentarios no pueden ser reelegidos, sean diputados o senadores, más de una vez, porque lo contrario, el camino para la corrupción está completamente pavimentado. Bueno, ahora la mayoría opina que los parlamentarios que aparecen mencionados y que podría llegar a aprobarse, que obtuvieron financiamiento de campañas ilegales, también deberían irse. El 91% de los jóvenes piensa así, y los más conservadores, que siempre es la gente de la tercera o la cuarta edad, igual opinan un 76% que deberían irse para la casa. El que viola la ley tiene que responder por la violación de la ley, sobre todo si son las reglas del juego que él mismo rompió. Yo quiero en todo caso hacer un comentario a lo que decía nuestro exministro. Yo creo que afortunadamente con todo, yo he tenido la suerte de, en términos políticos, de estar, no en el último tiempo, pero pendiente de los procesos políticos en los países de América Latina durante 9 años. Y la diferencia en la corrupción que estamos conociendo es bastante grande. Lo que hoy día nosotros estamos conociendo es una relación entre dinero y política, entre dinero para campañas políticas. La diferencia, si tú ves el escándalo de Petrobras en Brasil, es dinero para política e enriquecimientos personales. Lo que tú ves en términos normales, entre comillas, en muchos países de América Latina, es el tema de enriquecimiento personal y nepotismo a niveles sumos. Salió publicado en el fin de semana lo que pasa en Nicaragua con Ortega. Su señora es canciller y ministra de no sé qué otra cosa, su hijo es ministro de lo otro, y el otro hijo no sé qué cosa, nepotismo y el hermano pleno, ¿ya? El tipo de mansiones en que se vive. Bueno, ahí yo creo que afortunadamente todavía, a mí me han llamado algunos amigos de afuera para conocer cuál es el tipo, y cuando les he dicho cuál es el tipo de escándalo, las boletas ideológicamente falsas, los tipos me piden que les explique como 3, 4, 5 veces para entender, digamos, el mecanismo, porque les suena como ridículo lo que se está persiguiendo. Pero eso no quita que es lo que es, digamos, y que se debe perseguir y se está persiguiendo. Lo que yo quiero decir es que lo nuestro, a mi juicio, es solucionable, dicho de otro modo, es salvable. ¿Con la comisión presidencial, dices tú? No sé, para ser franco, porque a mí no... ¿Tienes escepticismo tú? No, lo que a mí no me gusta son las legislaciones reactivas, porque tienden a dejar muchos flancos. ¿Pero cuál sería la alternativa entonces si no hay esa comisión presidencial? Yo creo que aquí tiene que haber una cosa mucho más profunda. ¿Pero quién tiene que liderarla? No, puede ser una comisión presidencial, en eso no tengo, creo que pues eso puede ser una muy buena idea, pero debe ser abierta las ideas de la comunidad, la gente quiere participar, la gente quiere dar opiniones. Lo que me refiero... ¿Está excluida la gente de participar? A lo que me refiero es que no puede ser una cosa que en 60 días vaya a sacar algo que va a solucionar los problemas, porque lo peor es que saque una propuesta y en 2 años más tengamos una escandalera que explote por otro lado que no fue pensado en este momento. Es decir, ¿yo qué es lo que haría? A lo que voy. Revisaría qué pasa en lo municipal. ¿Dónde puede haber flancos para corrupción en lo municipal? Dicho más claramente, ¿dónde hay flancos para corrupción en lo municipal? ¿Dónde hay flancos para corrupción en lo regional? ¿Dónde están los flancos para corrupción en las instituciones en lo nacional? En el ejecutivo, en el legislativo, en el judicial. ¿Dónde hay flancos de corrupción en otro tipo de instituciones, en los privados, y en la relación entre privados? Es decir, y lo que yo comenté, creo, en un programa anterior,
cómo nos precavemos a corrupciones respecto a las instituciones con lo que pueda significar mañana el narcotráfico, que lo veo como un problema terrible, que me aterra en lo que se pueda producir en este país. Entonces, a eso es lo que me refiero en términos de hacer un examen propiamente integral. Ahora, tú puedes ir resolviendo partes, y la comisión puede ir entregando soluciones de parte. Una parte puede ser el tema de dinero y política, pero creo que hay que ir revisando todo lo otro, porque el error básico, y aquí hay un problema conceptual, es pensar que la democracia es estática. La democracia tiene que estar permanentemente en modificación, en perfeccionamiento, en profundización, en extensión. Y desde ese punto de vista, a mí no me gusta una comisión de corto plazo, reactiva, solo frente a un problema. Tenemos que aprender de lo que hemos visto. Tiene que haber una cosa permanente, o al menos que dure bastante tiempo, que esté haciendo propuestas sobre todos los ámbitos que al menos a mi modesto entender estaba planteando, y deben haber otros que probablemente los colegas aquí presentes puedan señalar. No dejemos afuera el caso Cabal, quiero plantearles también como elemento de discusión, porque la pregunta era, ¿cree usted? Recientemente el hijo de la presidenta, Sebastián Dávalos, renunció a su cargo en la Dirección Sociocultural de la Presidencia, producto de su involucramente en el denominado caso Cabal. En su opinión, ¿cuánto daño le ha causado este caso a la presidenta Bachelet? ¿Mucho, bastante, poco o nada? Mucho y bastante se va de 76%, 86% y 80%, dependiendo de los grupos etarios. Poco y nada está bajo el 20% en los tres grupos etarios: 18 a 35 años, 36 a 55 y 56 y más. Le causa daño, pues, sin duda. Eso, bastante, mucho y bastante. Las 4/5 partes de los consultados según la encuesta. Es que es absurdo pensar lo contrario. Yo no veo por qué surgen personas que piensan que colaborar o ayudar a la presidenta significa desconocer este hecho o esta realidad. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se puede resarcir del daño la institución presidencial o la presidenta? Bueno, yo comparto con Gutemer que la comisión es importante, pero este esfuerzo no se agota en una comisión. No puede ser pensada así, porque si es una comisión de expertos, lo más probable es que aborde un aspecto jurídico, pero estos son muchos los aspectos que hay que abordar. Este es un diálogo social que tiene que hacer todo el país. Porque para poder tener claridad hay que saber qué es lo que nos proponemos, cuál es el objetivo, qué es lo que queremos conseguir. Y en mi opinión de lo que se trata de conseguir acá es que la política no sea un privilegio. Eso es lo que hay que conseguir. Que está relacionado con lo que dice el doctor Mañalich, por ejemplo. No puede una persona reelegirse 5 o 6 veces, porque es mucho tiempo. Porque eso significa 6 por 4, 24, es decir, es razonable que un parlamentario sea continuamente más de 20 años sin cesar en su función. Este diálogo social que tú dices, Camilo, se podría dar, digamos, como un gran encuentro en una asamblea constituyente, ¿o no? Un diálogo social tiene que consultar a todo el país, no solo a los que se junten, no solo a los activos, ¿no? Porque yo entiendo, hay muchas personas que a todo lo reducen a una asamblea constituyente, pero eso es un grupo de personas, si es que se constituyera, ¿no? ¿Cuántos serían esa asamblea? ¿20 personas? ¿40? ¿50? ¿100? ¿150? Igual, independientemente del número que sea, sería un puñado de personas. En esto tiene que participar el país en su conjunto, por ejemplo los municipios. ¿Cómo es atendida la gente en los municipios? ¿Cuáles son los problemas que se generan? Los problemas que no se han podido resolver en los servicios de salud. El Estado ha hecho un enorme esfuerzo para mejorar la atención en los servicios de salud. Pero, ¿cuánta es la gente que nos reclama porque llega al consultorio y hay una persona que llega a las 5 de la mañana a hacer la cola, pasa una por el lado y la atienden primero? Este es un problema del conjunto del país. Terminar con los odiosos privilegios que producen esa irritación ciudadana que se refleja en la encuesta. El poder no puede ser un privilegio. En consecuencia, la política no puede ser un privilegio. ¿Cuáles son los mecanismos para avanzar en esa dirección? Es el diálogo social que hay que abrir. No simplemente un debate entre las personas que nos dedicamos a la política todo el día. Jaime Mañalich está pensativo. Sí, yo soy muy desconfiado de las comisiones presidenciales. Creo que en realidad son un dulce, un engaño
para no avanzar radicalmente en los temas, se convoca a dedo a algunas personas que se sabe claramente, han pasado por el examen, esto pasó por la Comisión de Salud, se sabe exactamente lo que van a decir, y en cuanto se sabe, son candidatos para una comisión presidencial. Hemos tenido muchas experiencias, y paradojalmente yo voy a decir algo extraordinariamente raro, y es que esta discusión, este encuentro ciudadano, el lugar por excelencia donde debería darse es en el Parlamento. Es allí donde están los representantes, es ellos los que tienen que tomar el liderazgo de esta conversación, de estos encuentros con la ciudadanía, invitando a distintos actores y haciendo una reflexión muy profunda de qué política necesitamos para el país. Yo, respecto a lo que decía Gutenberg, con mucho respeto, soy pesimista. Creo que en la medida en que se siga abriendo la caja de Pandora, va a seguir apareciendo muchos hechos que van a hacer que cualquier comisión sea irrelevante. Ahora, ¿no es cierto?, está querellada la nuera de la presidenta, otro frente que va a mantener este problema muy vivo. En segundo lugar, tenemos que se ha pedido toda la arista de facturas, de boletas de Soquimich de los últimos 5 años. Eso es otra caja de Pandora que va a afectar a mucha gente. Estamos en problemas y, insisto, usando la figura de el traje del emperador, yo creo que somos un país que es muy susceptible a la corrupción. Cuando Gutenberg dice tengo temor por la droga está aquí. Nosotros hoy día somos el principal consumidor de marihuana y uno de los principales consumidores de cocaína en Latinoamérica. Y todo esto pasa delante de nuestras narices sin ninguna legislación, sin ninguna preocupación, cuando hay parlamentarios que lo que quieren es legalizar la marihuana. Y nuestro problema es que ya somos el país donde los jóvenes fuman más marihuana en Latinoamérica. Señores, Gutenberg Martínez, Camilo Escalona, Jaime Mañalich, gracias por estar aquí, por conversar, por discutir, por analizar y por expresar los puntos de vista en el primer café, una nueva mañana en Cooperativa. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Adiós.